¿Qué tal estáis? Si os dais cuenta, una de las principales características de este mundo en el que vivimos, de esta época de la historia en la que vivimos, es que nos encontramos con que se acumula el mayor número de retrasados mentales por metro cuadrado, yo creo que de gran parte de la historia. No puedo analizar el pasado porque no he vivido en esas sociedades, pero sí puedo analizar la sociedad actual y el número de retrasados con los que nos encontramos es preocupantemente elevado. Y lo peor es que ese enorme número de retrasados que existe en la sociedad actual se dedica a juzgarlo todo. Y te juzgan a ti, juzgan tu comportamiento, juzgan lo que dices, juzgan lo que haces, pero no solo eso, juzgan también el pasado. Y juzgan el pasado con la visión que tienen ahora de retrasados mentales. Pero no solo con la visión de que tienen de retrasos mentales, juzgan el pasado, juzgan hasta películas de hace 40 años con la visión que tienen ahora. Es decir, el nivel es alucinante. Y no solo la sociedad en general, sino la llamada élite también lo hace. Mirad, dice aquí, el Vaticano repudia la doctrina del descubrimiento que legitimó la conquista de América. El Vaticano ha renegado este jueves de la denominada doctrina del descubrimiento que amparó desde el siglo XVI la colonización de América y África, y repudió los muchos actos de maldad cometidos también por cristianos contra los indígenas. La doctrina del descubrimiento no forma parte de la enseñanza de la Iglesia Católica. Se defiende en un comunicado conjunto del Dicasterio Ministerio Vaticano para la Cultura y la Educación y el Servicio del Desarrollo Humano Integral. La Santa Sede, con este documento, reniega de dicha doctrina que ya desde finales del siglo XV, con varias bulas papales, puso las bases para la conquista en nombre de Dios de América y África por parte de potencias como la española o la portuguesa. Por ejemplo, el Papa Nicolás V, con su bula Dum Diversas, 1452, otorgó permiso pleno y libre a la corona portuguesa para capturar y subyugar sarracenos y paganos en su expansión africana. Mientras que el pontífice Alejandro VI Borgia bendijo con su bula Intercaetera 1493 la llegada a América de los españoles un año después del primer viaje de Cristóbal Colón y estipuló el reparto de dominios contenidos entre Castilla y Portugal. Estos textos de los papas, auténticas prioridades supranacionales en la era de los descubrimientos, unidos al principio terra nullius, tierra de nadie, generaron un concepto jurídico que amparó la colonización, el derecho exclusivo de extinguir el título o la posesión de dichas tierras por parte de las poblaciones indígenas. Durante su viaje a Canadá, lo ha actualizado. Bueno, esto es ridículo. Ahora, ¿qué pasa? Que las páginas se actualizan solas, la publicidad, después dicen... aquí está. Durante su viaje a Canadá en julio del año pasado, los grupos indígenas de Quebec reclamaron al Papa Francisco, el primero latinoamericano de la historia, que renegara de la doctrina que, según el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, sigue vigente. Bueno, entonces llega la Iglesia y lo hace. Y reniega de eso y dice que no, que reniega de esos dogmas de papas del siglo XV, del siglo XIV, del siglo XVI. Pero vamos a ver, ¿no había algo que se llamaba infalibilidad papal? En la teología de la Iglesia Católica, la infalibilidad papal o infalibilidad pontificia constituye un dogma según el cual el Papa estaría preservado de cometer un error cuando promulga a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral bajo el rango de solemne definición pontificia o declaración ex cátedra. Como se considera una verdad de fe, ninguna discusión se permite dentro de la Iglesia Católica y se debe acatar y obedecer incondicionalmente. Esta doctrina es una definición dogmática establecida por el Concilio Vaticano de 1870. La Iglesia Católica considera la infalibilidad del Papa como efecto de una especial asistencia que Dios haría al romano pontífice cuando éste se propone definir como divinamente revelada una determinada doctrina sobre la fe o la moral. Bueno, entonces estos papas que promulgaron esos dogmas, ahora no voy a entrar a juzgar si lo que se hizo en América por parte de los españoles está bien o mal. Yo creo que está bien.
Pero no voy a entrar en ello. Pero ¿quién es el Papa Francisco para juzgar ahora la infalibilidad papal de sus antecesores por muchos siglos que hayan pasado? Bergoglio se ha pasado. Ahora ya se carga incluso dogmas de la propia Iglesia. Lo que nos faltaba por ver del tipejo este. Es de lo peor, de lo malo, lo peor.